¿Te has preguntado alguna vez cómo el fútbol llegó a ser tan popular en México? Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia del fútbol mexicano. Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Hoy nos adentramos en un periodo único a principios de la década de 1930, un momento crucial que quizá no te imaginas. Ponte en situación. En 1931 los aficionados mexicanos estaban ansiosos por el inicio de la liga local, pero de repente dos equipos internacionales llegan a México: Alajuelense de Costa Rica e Iberia de Cuba. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, para entender el impacto de estas visitas hay que considerar el contexto. El fútbol mexicano aún estaba en desarrollo. Imagínate, los partidos internacionales eran una verdadera novedad. La llegada de estos equipos extranjeros generó una expectación increíble. Era una oportunidad única para ver a jugadores de alto calibre y estilos de juego diferentes a los que estaban acostumbrados. Entiendo, era como abrir una ventana al mundo del fútbol internacional. ¿Y qué me dices de estos equipos? ¿Eran realmente buenos? Alajuelense, por ejemplo, tenía una plantilla impresionante. En la defensa contaban con Alfaro, un jugador conocido por su estilo implacable, capaz de anticipar las jugadas y neutralizar a los delanteros rivales. En el mediocampo destacaban Bonilla y Rojas, jugadores con una gran energía y precisión en los pases capaces de controlar el ritmo del partido. Y en la delantera, un verdadero lujo: Morera, Bolaños, Soto Buroy y Antonio Hat. Vaya, menuda definición. Es que si no me equivoco, Morera después jugó en el Barcelona, ¿verdad? Y Hat y Bonilla dejaron su huella en el fútbol mexicano. Hablamos de jugadores que luego serían leyendas, estuvieron a la altura de las expectativas. Realmente dejaron una marca en México. Sin duda alguna. Alajuelense dominó la cena ganando 3 de 6 partidos, empatando 2 y perdiendo solo 1 contra el Atlante. Imagínate. Vencieron al Club América 4-3, un resultado que resonó en todo el país. Y no solo eso, también tuvieron 2 empates muy reñidos con el Atlante, un equipo que en esa época era considerado uno de los más fuertes de México. Espera el Atlante. El eterno defensor del honor azteca, el único equipo en derrotar a Alajuelense. ¡Qué dramático! Es increíble cómo un solo partido puede convertirse en un hito en la historia del fútbol. Y después de esta experiencia con Alajuelense, ¿qué pasó con el Iberia? Dejaron una impresión similar. El Iberia, aunque no tan dominante con Alajuelense, también dejó su huella en México. Su plantilla, con jugadores que luego brillarían en el Mundial de Francia en 1938, era de temer. Hablamos de Chorens, Verges, O'Donnell, Francisco Socorro y Tomás Fernández, quien luego jugaría para el Asturias y el América. Un momento, jugadores que después estarían en el Mundial de Francia. O sea que estos jugadores cubanos terminaron jugando en México. ¿Qué impacto tuvieron en el fútbol mexicano? ¿Realmente cambiaron algo? Claro que sí. El Iberia tuvo una racha impresionante. Perdieron su primer partido contra el América, un comienzo difícil, pero luego se mantuvieron invictos durante los siguientes 5 partidos. Y esto es aún más sorprendente si consideramos que jugaron durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Imagínate lejos de casa en un país nuevo y jugando a un nivel tan alto durante las fiestas. Increíble. Jugar al fútbol en México durante las fiestas lejos de sus familias y amigos. Debió ser una experiencia única para estos jugadores. Exacto. Y estas giras internacionales fueron un anticipo de lo que sería la creciente popularidad del fútbol en México. Fueron un punto de inflexión que cambió el panorama del deporte en el país. Estas giras fueron mucho más que simples partidos amistosos. Marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mexicano. Hasta ese momento el fútbol en México se jugaba principalmente a nivel amateur, con equipos locales y regionales. La llegada de Alajuelense e Iberia, con su profesionalismo, sus tácticas y su nivel de juego, abrió los ojos a los aficionados y a los propios jugadores mexicanos. Es fascinante cómo estos encuentros, que podrían parecer simples anécdotas, tuvieron un impacto tan profundo. Es como si hubieran plantado una semilla que luego germinó en la rica tradición futbolística que conocemos hoy en México. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo estas giras influyeron en el desarrollo del juego en México? Claro que sí. Por ejemplo, la defensa implacable de Alajuelense con Alfaro a la cabeza dejó una huella en la forma en que los equipos mexicanos comenzaron a plantear sus estrategias defensivas. Se empezó a dar más importancia a la organización, la anticipación y la disciplina táctica en la defensa. Entiendo. O sea que no solo se trató de ver un buen partido, sino de aprender de los mejores. ¿Y qué hay de Iberia? ¿Qué aspectos de su juego dejaron huella en el fútbol mexicano? Iberia, con su estilo de juego, que luego los llevaría al Mundial de 1938, introdujo en México un juego más dinámico y ofensivo. Sus jugadores, con una gran habilidad técnica y un juego de pases rápido y preciso, mostraron a los mexicanos una forma diferente de entender el fútbol. Es increíble cómo estas dos giras con estilos de juego tan diferentes enriquecieron el panorama futbolístico de México. Pero más allá de lo deportivo, ¿cómo crees que estos encuentros influyeron en la percepción que los mexicanos tenían del fútbol?
cambió su forma de ver este deporte. Sin duda, estas giras contribuyeron a la profesionalización del fútbol en México. Los aficionados mexicanos, al ver el nivel de juego de estos equipos internacionales, empezaron a exigir más a sus propios equipos. Se creó una mayor competencia, se invirtió más en el desarrollo de jugadores y se sentaron las bases para la creación de una liga profesional. ¡Wow! Es increíble cómo un par de giras pueden tener un impacto tan grande. Pero, ¿cómo se vivió todo esto a nivel social? ¿Cómo reaccionó la gente ante la llegada de estos equipos? Imagina la emoción de los aficionados mexicanos al ver a jugadores de talla internacional en sus propios estadios. Las crónicas deportivas de la época hablan de una verdadera fiesta en las calles, con la gente volcada en apoyar a sus equipos y en disfrutar del espectáculo. Es como si estos partidos hubieran tejido una narrativa que se ha transmitido de generación en generación. Y ahora nosotros al recordarlos mantenemos viva esa historia. Es realmente apasionante. Pero, ¿hubo algún tipo de rivalidad entre los equipos mexicanos y los visitantes o fue una experiencia de puro compañerismo? Por supuesto que hubo rivalidades, especialmente en los partidos contra el Atlante, que como mencionamos fue el único equipo en vencer a Alajuelense. Los aficionados mexicanos defendían con pasión a sus equipos locales y la rivalidad en el campo era palpable. Pero también hubo momentos de compañerismo y respeto mutuo entre los jugadores. Al final, todos compartían la pasión por el fútbol. Es interesante ver cómo incluso en un contexto de rivalidad el fútbol puede ser un punto de encuentro entre culturas. Pero hablando de cultura, ¿cómo crees que estas giras influyeron en la cultura popular mexicana? ¿Dejó alguna huella más allá del ámbito deportivo? Estas giras no solo impactaron en el fútbol, sino que también dejaron su marca en la cultura popular mexicana. Las imágenes de los jugadores, las crónicas de los partidos, las conversaciones en las calles sobre las jugadas y los resultados, todo esto contribuyó a crear un imaginario colectivo en torno al fútbol. Es como si hubieran abierto una ventana a un mundo nuevo, un mundo lleno de pasión, de rivalidad, de emoción. Y esa ventana sigue abierta hasta el día de hoy. Es realmente fascinante. ¿Y qué pasó con los jugadores que se quedaron en México? ¿Cómo fue su adaptación a la vida en el país? La adaptación de los jugadores que se quedaron en México fue un proceso gradual, pero en general se integraron bien a la sociedad mexicana. Algunos incluso formaron familias en México y se convirtieron en figuras importantes del fútbol nacional. Su experiencia enriqueció no solo el deporte, sino también la cultura del país. Es una historia fascinante llena de detalles que nos permiten entender cómo el fútbol se convirtió en una parte tan importante de la cultura mexicana. ¿Hay algo más que debamos saber sobre estas giras o sobre el impacto que tuvieron en el fútbol mexicano? Lo más importante es comprender que estas giras no fueron eventos aislados. Marcaron el inicio de una serie de intercambios internacionales que consolidaron la pasión por el fútbol en México. En las décadas siguientes, muchos otros equipos internacionales visitaron México y esto contribuyó a elevar el nivel de juego, a desarrollar nuevas estrategias y a fortalecer la identidad futbolística del país. Es decir, que estas giras fueron solo la punta del iceberg. Hay mucha más historia por descubrir, muchas más historias que nos ayudan a comprender la pasión que México siente por el fútbol. Exactamente, y cada una de esas historias nos acerca un poco más a la esencia de este deporte, un deporte que une a millones de personas en todo el mundo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que te unas a nosotros en este viaje de descubrimiento. Es realmente increíble cómo esas visitas de Alajuelense Iberia en 1931 fueron un punto de inflexión para el fútbol mexicano. No solo por lo que aportaron en el campo, sino por cómo despertaron una pasión que se ha mantenido viva hasta hoy. Exacto. Y es que al final el fútbol es mucho más que un deporte, es una fuente de emociones, de historias, de identidad. Estas giras internacionales, al traer equipos de otros países con sus propios estilos y sus propias historias, enriquecieron la experiencia del fútbol en México. Es como si hubieran añadido nuevas capas de significado al juego, conectándolo con una realidad más amplia. ¿Y cómo crees que se manifiesta esa influencia hoy en día? ¿De qué manera se sigue sintiendo el impacto de esas primeras giras internacionales? Bueno, la presencia de jugadores extranjeros en la Liga Mexicana, la pasión de los aficionados, la forma en que el fútbol se vive en las calles, todo eso es en parte un legado de esas primeras interacciones con el fútbol internacional. Es fascinante pensar que algo que sucedió hace casi un siglo sigue teniendo repercusiones en el presente. Y hablando del presente, ¿qué podemos aprender de estas historias? ¿Qué mensaje podemos extraer para el futuro del fútbol mexicano? Creo que la principal lección es la importancia de la apertura y el intercambio del aprendizaje mutuo. El fútbol mexicano, al nutrirse de influencias externas, se ha enriquecido y ha crecido. Mantener esa mentalidad abierta, esa disposición, aprender de otras culturas futbolísticas es fundamental para seguir evolucionando. Es decir, que el futuro del fútbol mexicano está ligado a su capacidad de seguir conectándose con el mundo, de seguir absorbiendo nuevas ideas y nuevos estilos. Es un mensaje poderoso y nos recuerda que el fútbol, en su esencia, es un deporte global. Exactamente.
Y al celebrar la historia del fútbol mexicano, al recordar esos momentos clave que lo han moldeado, estamos también celebrando esa conexión global, esa pasión compartida que une a millones de personas. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que te sumes a esta celebración. Explora la historia del fútbol mexicano, descubre sus rincones, sus personajes, sus momentos de gloria. Comparte tus descubrimientos con nosotros, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos las fascinantes historias del fútbol. Hasta la próxima.